Muy buenas noches, licenciada. Recibo un cordial saludo por parte de las estudiantes de la Universidad Nacional de Loja. Nosotras somos de la carrera de Trabajo Social, pertenecemos al grupo número 11, eh, agradeciéndoles su disposición y su tiempo para permitirnos realizar la presente entrevista. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que es sobre los métodos naturalista, cualitativo y sociocrítico, sobre los paradigmas que son un modelo crítico y específico que sigue un patrón utilizando en las diferentes situaciones para solucionar conflictos. Si nos vamos a la pregunta directamente, ya. ¿Con qué teoría o enfoque o paradigma ejerce las actividades profesionales del trabajo social? Hola, buenas noches. Un gusto saludarles. Bien. Bueno, respondiendo a la pregunta directamente, de acuerdo a los enfoques y al paradigma de trabajos sociales son muy importantes los tres enfoques que usted mencionó hace un momento, tanto el enfoque naturalista como el enfoque eh, 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 el naturalista, por un lado, eh, porque es importante, ¿no es cierto? Nosotros al momento de intervenir en una realidad, en algún estudio de caso, es muy importante hacerlo de una manera donde podamos visitar el territorio de una manera directa, sin ninguna intervención eh, o algo que pueda alterar la situación de la persona que vamos en este caso a hacerle el diagnóstico de caso, porque es muy importante conocer la realidad, ¿no es cierto? Nosotros como profesionales en trabajo social somos profesionales de campo y entonces es muy importante considerar esta teoría naturalista porque nos permite de alguna manera observar de una manera crítica, directa, constatar el entorno real sin que haya ninguna manipulación del entorno, ¿no es cierto? Para poder identificar las problemáticas, sobre todo las que vamos a analizar. Por otro lado, también pues es importante entender que cada situación y las realidades de cada persona o de cada caso cambian. Por lo tanto, es importantísimo también el análisis cualitativo, la interpretación de datos es fundamental en nuestra área. Conocer las experiencias también y considerar las buenas prácticas para el abordaje de los casos es importante porque nuestra labor, ustedes saben que la desarrollamos en base al desarrollo de los seres humanos. Y cada ser humano tiene su mundo, tiene su, su situación, su realidad, y debemos estudiar mucho también, saber cuáles han sido las problemáticas o cuáles son las problemáticas, e interpretar, conocer, indagar para nosotros poder llegar a un análisis de caso. El sociocrítico también es muy importante porque es muy importante al momento de hacer nuestras conclusiones y recomendaciones, ¿no es cierto?, nuestra valoración. Este enfoque nos permite dar una mirada interseccional, ver más allá, ¿no es cierto? Cada persona es un mundo, cada persona tiene su situación y entonces es muy importante el análisis sociocrítico, pero también es importante que no solo es nuestra opinión, sino que también ver allá cuáles son esos fenómenos que están atravesando esas problemáticas. Entonces es muy importante, como les decía, esa mirada también interseccional. No sé si ustedes ya han visto este paradigma también de la interseccionalidad, de ver más allá, ¿no es cierto? Que una problemática, una persona la puede atravesar de una manera, pero también ver más allá de, por ejemplo, si yo intervengo con una persona, ¿no es cierto? Ecuatoriana, a una persona a lo mejor en situación de movilidad humana, o si es una persona con discapacidad, o si esta persona atraviesa por todas estas problemáticas. Entonces es muy importante esta mirada interseccional a través de este análisis sociocrítico. En ese sentido, yo considero que los tres enfoques que ustedes están refiriendo y que los están viendo en este módulo, no sé en qué módulo están ahora, son muy importantes conocerlos, aplicarlos porque nos permiten conocer las realidades en territorio, nos permiten también tener una visión, un conocimiento para poder aplicar nuestras técnicas, nuestras metodologías. Así que las tres eh, se aplican en el ámbito profesional. Claro que también depende mucho el área donde nos estemos desempeñando, las situaciones en las que estemos
aplicando nuestro conocimiento. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciada. Y a continuación, mi compañera le va a realizar la siguiente pregunta. Buenas noches, licenciada. Como segundo tema en este ciclo, bueno, nosotros estamos cursando el segundo ciclo de la carrera de trabajo social. Entonces, en la segunda unidad tenemos como el estudio de las metodologías del trabajo social, que estas son más que unas herramientas utilizadas por el trabajador social para entender, para adentrarse en las investigaciones de de las problemáticas que se está tratando, permitiendo una mejor comprensión. Entonces, dentro de esta unidad le hemos formulado la siguiente pregunta, estimada licenciada, que sería, ¿qué metodología utilizaría usted en su ejercicio profesional del trabajo social? Listo. Bueno, generalmente la metodología que como profesionales es primordial aplicar en nuestra labor es la técnica de la observación. Es fundamental, ¿no es cierto? Tanto una observación directa como indirecta que podemos hacer en territorio. Las entrevistas son fundamentales al momento de hacer un estudio de caso y la visita domiciliaria. Nosotros como profesionales en el campo de trabajo social es muy importante tener claro, ¿no es cierto?, que cuando hacemos un abordaje de alguna situación o para levantar un informe, si estamos trabajando al menos en el tema de protección de derechos al momento de levantar un informe, no podemos llegar a una conclusión o una recomendación o no podemos llegar a una valoración social sin conocer el domicilio de las personas o de la situación que estamos investigando. O si estamos haciendo una investigación a lo mejor con grupos, poblaciones o comunidades, imposible poder aplicar un diagnóstico de una comunidad sin conocer. Primero conocer las costumbres, conocer las personas, conocer el territorio, conocer las problemáticas. Y esto lo hacemos a través de la visita a campo, la visita a territorio, la observación directa, las entrevistas que tenemos, no solo con las personas a las que estamos indagando, sino con su entorno, con su familia, si es un tema comunitario, con las autoridades, con los actores locales. Entonces, es muy importante aplicar estas técnicas, tanto como les decía, la entrevista, la visita domiciliaria, la observación directa, utilizar otras herramientas como un cuadernito de campo, porque nuestra memoria también es frágil, ¿no es cierto? Y cada cosa, cada situación que vayamos anotando, vayamos detectando, luego podemos sentarnos a analizar y también pues con el paradigma que les decía anteriormente, conocer, ¿no es cierto?, la realidad de un territorio, saber cuáles han sido sus situaciones, cuáles han sido a lo mejor cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades para también poder llegar a una conclusión. Entonces, en ese sentido, pues son las metodologías que como profesionales en trabajo social las vamos siempre a desarrollar. Muchas gracias, estimada licenciada, por su apoyo. A continuación, mi compañera también le formulará la siguiente pregunta que hemos formulado de acuerdo a nuestro estudio de de la unidad 3. Buenas noches, licenciada. Dentro de la unidad 3, dentro del trabajo social, se utilizan diferentes técnicas, métodos y modelos para la intervención como herramientas para intervenir a una persona, familia o comunidad que presencia alguna problemática social. En cuanto a la pregunta, tal vez nos podría señalar qué técnicas, métodos y modelos utiliza en la práctica profesional del trabajo social. Bien, como anteriormente les refería a las técnicas generalmente utilizadas en nuestra área, primero son las entrevistas, siempre para mí lo mejor es una entrevista directa, ¿sí? Una entrevista donde yo pueda estar con la persona. Y no es lo mismo, claro que a lo mejor por esta situación de la pandemia a los profesionales de alguna manera nos obligó a hacer entrevistas telefónicas o hay profesionales que muchas de las veces lo hacen en oficina, pero no te va a dar el mismo resultado que aplicar una técnica de entrevista en situ, en el territorio, llevando tu cuaderno de campo, tu cuaderno que te puede ayudar para anotar, como les decía anteriormente, cualquier situación. Y en el tema del, 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 de las herramientas, me preguntaban, ¿no? De los métodos, es muy importante también ver, eh, no solo llegar, ¿no es cierto?, con el tema de la praxis, sino también ver el tema científico, ¿no es cierto? Saber cuáles son las situaciones, investigar, conocer los paradigmas, conocer
eh, los diferentes enfoques que tenemos y en base a eso nosotros aplicamos estas técnicas, estos modelos que nos permiten evaluar de una manera eh, sin presiones, sin tener a lo mejor ya un prejuicio antes de llegar al territorio, porque también puede pasar en muchos de los casos, ¿no es cierto? Que ya vamos escuchando alguna situación o alguna comunidad y vamos con prejuicios, a lo mejor ya sabiendo con qué nos vamos a encontrar y cuando estamos en territorio, pues en nuestra observación eh, nos muestra otras situaciones, otras adversidades que las personas o las comunidades están atravesando. Entonces es muy importante aplicar estas herramientas, como les decía, in situ, en territorio, al momento que estamos haciendo nuestra visita domiciliaria, nuestro trabajo de campo, que es fundamental. Muchas gracias, licenciada. Eh, Como Nos, última pregunta tenemos, en base a ujú. sus experiencias, ¿qué recomendaciones nos podría sugerir para nosotros como estudiantes de la carrera de trabajo social em, realizar una buena investigación y un buen trabajo dentro de la carrera? ¿Me repite la pregunta? En base a sus experiencias, ¿qué recomendaciones nos podría sugerir para nosotros como estudiantes de la carrera de trabajo social de la unidad de educación a distancia poder realizar una buena investigación en el campo laboral de la carrera de trabajo social? Mi recomendación siempre es para, de acuerdo a mi experticia, a mi experiencia que he tenido en el desempeño de mi profesión, es que siempre, nunca dejen de actualizar conocimientos. Si bien es cierto, ustedes están empezando, están en el segundo módulo, están conociendo muchas cosas que a lo mejor ahora les va a parecer como que no lo entiendo, no comprendo, es mucha teoría, pero luego esta teoría les va a apoyar mucho para la práctica, ¿sí? Y la actualización de conocimientos, es importantísimo saber que la carrera de trabajo social es una de las carreras que eh, como otras, a lo mejor como salud, como psicología, estamos vinculadas al 100% a trabajar con seres humanos. Y cada persona, cada individuo es un mundo, ¿sí? Inclusive ustedes como compañeros de la carrera, de la unidad educativa, de la unidad a distancia, son mundos diferentes, son realidades y entornos diferentes. A lo mejor algunas personas viven en el ámbito rural, otras personas están en el ámbito urbano, ¿no es cierto? Y vemos que las situaciones y las problemáticas que afectan a las personas en los diferentes sitios no es lo mismo. No es lo mismo al momento de que yo voy a abordar a lo mejor a una persona víctima de violencia que vive y tiene acceso a lo mejor a una red de apoyo, ¿no es cierto? En el sector urbano, tiene acceso a instituciones que le puedan brindar una atención oportuna, a que yo vaya a una comunidad a atender a una mujer igual, en las mismas condiciones, víctima de violencia, pero sin una red de apoyo, sin instituciones cerca para que le puedan brindar este auxilio. Entonces ahí es cuando nos vamos a preguntar qué hacer, cómo vamos a activar a lo mejor una red, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer esa coordinación interinstitucional o qué ruta vamos a seguir. Entonces es muy importante la actualización de conocimiento, relacionar mucho la teoría con la práctica y aprovechen esta oportunidad que ustedes tienen. La carrera de trabajo social es una de las carreras que desde el segundo módulo ya empezamos con las prácticas preprofesionales, que a lo mejor ahorita parece como que les puede parecer que a lo mejor les ocupa mucho el tiempo, pero esta es una práctica que la carrera tiene como para ya irnos lanzando al territorio, para ir conociendo y es una oportunidad que ustedes, además de ya lanzarse a conocer cómo es el ámbito de trabajo social, también tienen la oportunidad de tener un docente, un tutor que les apoye. Entonces, si ustedes se encuentran con alguna situación, alguna realidad, tienen esa oportunidad de preguntarle a su tutor qué hacer, cómo hacer.
o a lo mejor a la colega donde ustedes están haciendo esa práctica también, les da la oportunidad de recibir ese acompañamiento, pero cuando ya ejerzan la profesión solas, es una situación bien, de alguna manera, no complicada, pero sí con mucha responsabilidad, porque puede ser que nuestro diagnóstico, nuestra conclusión, nuestra recomendación después del estudio de caso, puede a lo mejor llevar a que una sentencia sea bien o mal ejecutoriada si trabajamos en el ámbito jurídico. O a lo mejor si estamos trabajando para que una persona acceda a políticas públicas de una manera eficiente, como derecho, no como asistencialismo, pero si no lo hacemos bien, si no sustentamos nuestro caso, también podemos perjudicar. Entonces sí es muy importante ir conociendo esta teoría, relacionarla con la práctica, tener una red de apoyo entre colegas, entre otros profesionales, trabajar el tema intersectorial también. Y nunca caigamos en este tema de confundir el trabajo social con el asistencialismo. Muchas de las veces ustedes van a ver y encontrarse en redes sociales que tal persona está ejerciendo la labor de trabajo social, cuando vemos que lo que está haciendo es un tema de a lo mejor brindar una asistencia momentánea a una persona, a una familia, a una comunidad. Entonces sí tenemos que defender mucho al momento de cuando hablamos del trabajo social, que es una rama, ¿no es cierto?, que utiliza también la ciencia, que utiliza los métodos de investigación, que conocemos otras realidades, que no trabajamos solo para atender una necesidad momentánea, sino que damos un verdadero acceso a derechos a las personas con las que estamos trabajando, a las comunidades en las que estamos interviniendo. Debe ser una coordinación intersectorial, donde yo le pueda atender integralmente a la persona, donde yo pueda identificar si a lo mejor una persona está atravesando por una o dos o tres vulnerabilidades y cómo esas vulnerabilidades afectan para que esta persona pueda tener acceso a sus derechos, a un derecho para el desarrollo del ser humano. Entonces es muy importante eso. Mi recomendación es no confundirnos nunca el tema de a lo mejor como trabajadores, creo que solo somos mujeres, ¿no? Como trabajadoras sociales, a lo mejor ir y dar, por ejemplo, un bono o ir y dar, decir, no, esta persona con esta situación o con que se le dé eh, un servicio básico se le mejora la vida, no, porque necesitamos que tenga un acceso a derechos de una manera integral. Eso es el verdadero quehacer del profesional en trabajo social. Entonces, sí es muy importante y más que todo tener plena conciencia, diría yo, de que trabajo social es una carrera que nos vincula y es un área muy amplia que ustedes tranquilamente van a estar ejerciendo en el tema educativo, que es una realidad, ¿no es cierto? Donde ya tenemos políticas establecidas y protocolos, a lo mejor ya que tenemos que seguir. Pero si esos protocolos no los seguimos utilizando los métodos de como profesionales, también puede ser un fracaso porque solo vamos a hacer un copy-paste de lo que ya está escrito. O a lo mejor copiar una recomendación y recomendarle lo mismo que le recomiendo a Juanita, le voy a recomendar a Juanito. Entonces caemos en esa situación donde muchas de las veces podemos hacer que nuestros informes no tengan un verdadero sentido o, o, o tratemos de a lo mejor pues, justificar alguna acción a decir que el mismo problema que tiene María la tiene Juanita. Entonces sí es muy importante analizar, como yo les decía, ponernos esos lentes de la interseccionalidad. Es muy importante al momento de intervenir en territorio. No es lo mismo a lo mejor trabajar en una comunidad del Cantón Catamayo que trabajar en una comunidad de Loja, pese a que estamos en una misma provincia. No son las mismas problemáticas que nos afectan. Entonces sí es muy importante, como les digo, no desaprovechen esta oportunidad que tienen de ir conociendo cada una de estas de la teoría, porque esto les va a ayudar mucho para fundamentar su práctica en el desarrollo profesional. Así que mi recomendación es siempre prepararse, actualizar conocimientos. Nunca dejamos de aprender y también de desaprender, porque muchas de las veces también como seres humanos podemos tener ya una concepción de lo que es la vida, ¿no es cierto? O de lo que es un derecho, o lo que es alguna situación, pero nos vamos a dar cuenta que en el ejercicio profesional también tenemos que desaprender muchas cosas que a lo mejor llevamos también como seres humanos. Agradecemos mucho su gentileza, doctora, por el tiempo brindado durante esta entrevista y por sus aportes, recomendaciones que nos ha compartido hoy, que sin duda serán de mucha ayuda a lo largo de nuestro proceso de formación académica y también en el ámbito profesional, claro que sí.
Y muchas gracias otra vez por la oportunidad que nos ha brindado el día de hoy y que tenga una excelente noche. Gracias a ustedes y éxitos en su preparación. Espero que culminen con mucho éxito esta carrera y que a lo mejor en el camino nos encontremos ya como colegas. Así que éxitos y que les vaya muy bien en este año académico también. Muchas gracias. estimada licenciada, por Muchísimas su gracias, tiempo también. licenciada. Tenga una excelente noche. Linda noche.